Drago, qué gusto tenerte con nosotros en esta entrevista. Qué bueno que estén ustedes regresando a México a acabar con esta labor que se había quedado en el camino, en la ruta la vez pasada. Ángela, tú eres abogada de la Universidad Externado de Colombia, tienes varios títulos de maestría y de doctorado también. Has sido conocida como la fiscal de hierro en Colombia, entre otras cosas porque tú te encargaste de investigar y procesar a altos militares, altos oficiales del ejército, que en la toma del Palacio de Justicia en 1985 en Bogotá desaparecieron a 11 personas. Este caso, Ángela, fue utilizado en tu contra años después, cuando ya estabas en México, cuando eras parte del grupo interdisciplinario de expertos independientes y estaban investigando los crímenes de Iguala. Fue utilizado contra ti, en particular porque uno de los oficiales implicados, a quien tú metiste a la cárcel, el coronel Luis Alfonso Plazas Vega, acusado de desaparecer o de participar en la desaparición de 11 personas, fue paseado en México, fue paseado en universidades e instituciones por un personaje de la ultraderecha mexicana, por José Antonio Ortega Sánchez. ¿Cómo recuerdas ese momento? ¿Qué sentiste? Temoris, muchas gracias por la invitación. Lo principal decirte que el tema del Palacio de Justicia no solamente fue usado en México, sino que fue usado en Colombia también para deslegitimar al grupo de expertos independientes por el caso Ayotzinapa. Acusé al coronel Plazas, pero obtuvo sentencia de un juez de primera instancia confirmado por un tribunal superior y que obviamente la sentencia la impuso fue un juez de la República Colombiana. Desde allí, la utilización me pareció degradante desde todo punto de vista, no solamente por utilizar los foros académicos para entronizar una serie de mentiras con la presunta verdad que llevaban en ese momento el entonces retirado coronel Plazas y el señor Ortega. Resulta lacerante también para la comunidad estudiantil, pero sobre todo la utilización de mentiras que eran burdas, que eran perfectamente revisables, inclusive en Internet, y que simplemente llevaron a denostar la función que se cumplía en la labor de la investigación del caso Ayotzinapa, en la medida cautelar que fue solicitada por México. Lo delirante de esto es que nunca tuvieron en cuenta los elementos fundamentales de la acusación, pero tampoco las sentencias, que hacían efectivamente responder a este oficial en términos de los elementos correspondientes. Y obviamente la utilización de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia que sale 5 años después de la sentencia de segunda instancia, en donde los magistrados de la Corte deciden por duda, absolver y no de manera unánime. Aquí esta utilización fue solamente con respecto a 4 magistrados que votaron a favor de la libertad del señor Plazas por duda, pero hubo 3 magistrados que salvaron voto. Salvar voto es un voto disidente, ¿no? Es lo que en México Votos se llama un voto disidentes, disidente. correcto. El salvamento de voto es un voto disidente razonado, que perfectamente también estaba contenido en la publicación de la sentencia, y en este caso fueron 3 votos razonados. Hacían el razonamiento de mantener la medida y la condena contra este coronel. Pero sobre todo el afán, Temoris, y esa era la impresión, de tratar de sacar del país a las personas que estábamos tratando de investigar lo que había sucedido con el tema Ayotzinapa, porque recordemos que en esta campaña no solamente entré yo, sino que se hizo extensiva a todos los miembros del GIEI, y desde ese punto de vista el mayor calificativo que utilizaban era que pertenecíamos a organizaciones de izquierda, según ellos, y que por esa razón también teníamos que salir de México. Inclusive pidieron la salida del grupo GIEI de manera directa. Ahora, ¿cómo podrías calificar tú la actitud de los grandes medios mexicanos, no de todos los medios, pero sí de los principales, de los de mayor alcance, con respecto al GIEI, o sea, su participación en esta campaña? A ver, yo te quiero decir algo. Yo tuve la sensación de grandes periodistas mexicanos. Tuvimos gente que entendió, fue muy imparcial y objetiva en sus noticias, pero también algunos columnistas y algunos medios que trataron de tildar al GIEI para buscar la salida del GIEI. Inclusive, hay periodistas concretos que siempre buscaron
generar una visión de parcialidad del GIEI con respecto a la investigación de Ayotzinapa. Me acuerdo de un señor Ricardo Alemán, me acuerdo de una agencia, en ese momento la AEBS creo que era, y también de el periódico La Razón, que utilizaba sus páginas de manera genérica, inclusive para repetir una serie de mentiras que eran evidentes y que sabían que era mentira. Así que yo tengo un recuerdo muy presente de lo que significaron los periodistas que tienen la conciencia y la responsabilidad bien puesta. Y los periodistas que de una u otra manera son alfiles utilizados para generar el revuelo en causas que les interesan a algunos personajes. Pero sí creo que hay personas rectas, personas que han sido conscientes del tema de Ayotzinapa y de la labor que significa ser periodista. En su segundo informe, Ayotzinapa, Ángela, el GIEI hizo énfasis en dejar recomendaciones tanto para continuar con el caso, con la investigación del caso Ayotzinapa, como para mejorar el sistema de justicia y el trato a las víctimas. ¿Tú crees que las autoridades les pusieron atención a esas recomendaciones? Sobre la base de nuestra salida, que fue en abril del 2016, el 2017, el 2018 quizás fueron años en donde hoy en día podemos visualizar que ninguna de estas recomendaciones, salvo algunas, con el tema de atención a víctimas, fueron cumplidas. Las recomendaciones de la atención de algunos heridos del caso Ayotzinapa, pues generaron de todos modos una aceptación por parte de un organismo del Estado, pero también de manera restringida, no fue un acatamiento, digamos, a la recomendación por completo, sino parcialmente. Y sobre el tema de las recomendaciones vía penal, pues tengo que decirte con tristeza que tampoco fueron acogidas durante esos 2 primeros años, sino que al contrario, fueron rezagadas dentro de la investigación en particular para generar inclusive elementos que no pudieran llevar a llevar información sobre esos casos. Los familiares de los desaparecidos desde el principio pidieron y clamaron porque el GIEI no se fuera. Y desde que el GIEI se fue, les han pedido que regrese. El gobierno de López Obrador pues ha aceptado, pero más allá de la pandemia, ¿cómo podemos explicarnos que haya tomado tanto tiempo que retornen? Lo que yo sé y me consta, entre otras, pues es la creación de la Comisión de la Verdad también, que llevó a articular 2 ex miembros del GIEI en ese momento, Francisco Cox y yo, como parte de esa comisión. Nosotros llegamos en agosto 1 del 2019. El GIEI no se constituyó desde ese momento, sino se trabajó con una figura de consultoría y posteriormente creo que también por temas de definición interna, y ahí sí sería una pregunta que no podría contestarte ampliamente, qué fue lo que pasó en términos de Cancillería, en términos de relación CIDH para la llegada del GIEI. Lo único cierto es que los padres insistieron en la llegada del GIEI y nosotros retornamos como GIEI a partir de enero, en donde se empiezan las primeras conversaciones de este año, y empezamos a trabajar desde enero, pero digamos que hasta donde mi conocimiento lo puede decir, se documenta la participación del GIEI a partir de marzo, para efectos de que actuemos como GIEI. En este momento estamos actuando como GIEI, estamos prestando colaboración bien presencial, bien vía remota, porque siempre ha estado un miembro del GIEI en México. La demora y la tardía en instituir el GIEI, la verdad, Temoris, no te lo podría contestar, porque pues a nosotros nos comentan la intención de regresar el GIEI hasta julio del año pasado. ¿Qué facilidades o qué ventajas van a tener ahora que no les dio el gobierno anterior? Nosotros teníamos facultades muy parecidas en el mandato anterior y en este mandato, pero muchas de ellas no se cumplían en el mandato anterior. En este mandato tenemos la posibilidad de que, digamos, se ha generado la amplitud para que, por ejemplo, el recibo de la información general sea cumplida. Es decir, la petición de información y la obtención de información, por lo menos hasta ahora,
efectivamente ha sido cumplida y no hemos tenido ningún óbice para solicitar determinados elementos y que nos los entreguen o nos los remitan. Inclusive hemos tenido la posibilidad de sugerir peticiones de información que se han solicitado, bien a través directamente de nuestro, bien a través directamente de la COVAC, que normalmente nosotros centralizamos la función de la COVAC como parte de ese obtener, entregar y obtener respuestas. Y sobre ese punto de vista, ese elemento es fundamental, porque para recordarte muy fácil, nosotros teníamos en el mandato anterior la posibilidad de entrevistar y recibir la información de todas partes, menos, y entonces empezaban las excepciones, menos de este sector, menos de este sector, menos de este sector, menos de este sector. Y ahí entonces ahora lo podemos hacer, por lo menos hemos recibido información, seguimos recibiendo información y podemos pedirla con toda la amplitud. Y frente a nuestras reuniones permanentes, también hemos hecho, digamos, solicitudes que han tramitado y que se ha obtenido información relevante. Y por el otro lado, ¿qué obstáculos percibes u observas? ¿Qué límites pueden tener? ¿Qué insuficiencias? Mira, Temorik, yo tengo un gran problema en esa concepción y te lo voy a decir por lo siguiente. Frente a la realidad de lo que pasó en el proceso, que se cayeron muchas pruebas por la tortura, que efectivamente existe una decisión judicial en donde se excluye muchísima evidencia, ese tiempo perdido, ese tiempo que no se utilizó debidamente después del año 2016, a partir de mayo de 2016, nos retrocedió automáticamente en elementos fundamentales. Y eso lleva entonces a un gran problema de base, y es cómo reconstruir información, que es fundamental, cómo obtener información, porque en muchos casos la tortura no fue información real, pero en otros casos, con tortura hubo casos en donde hubo información real, pero que ya no puedes usar, precisamente por la tortura. Y entonces eso llevó a hacer un retroceso real, que es un gran bache en la investigación. Y ese gran espacio que tienes de ese tiempo, de esas maniobras que se realizaron por funcionarios que sabían claramente que la tortura llevaba a esto, pues nos pone en un gran punto, yo diría que de colusión, en términos de, hay información nueva que tenemos que investigar, pero nos toca devolvernos porque esa información se perdió. Y entonces ahí empiezas en una disyuntiva entre saber hacia dónde va tu mirada, hacia ese futuro que ya traías construido, cuando tienes que regresarte obligatoriamente. Y sobre esos elementos, digamos que ese es un gran punto negro hoy en día para la investigación. Lo segundo, el otro gran punto negro, la pandemia, porque así quieras, no hay movilidad, los países están cerrados, no hay aeropuertos, no podemos hacer las investigaciones en campo, no podemos ir a los lugares, inclusive por seguridad también, pero por el tema de restricciones oficiales. Entonces ya no es de que quieran darle o no colaboración al GIEI, sino que no te puedes mover. Y un tercer bache que yo sí quisiera destacar muchísimo es el problema de la pérdida de realidad. Cuando nosotros estamos frente a una investigación, hay cosas que se pueden obtener en el primer minuto, en el primer segundo o en el primer día, que no puedes volver a obtener después. Y entonces ahí efectivamente esos hechos quedan mutilados para la investigación. Y lo más importante para nosotros es llegar a lo que efectivamente pasó y lo que efectivamente pasó en toda la línea de tiempo, no solo en partes. Y entonces es tratar de empezar a buscar información, a lograr información que nos permita llenar esos vacíos. Ahora hemos tenido que esperar hasta esta primavera y luego al verano para que se anunciaran la identificación de los restos de Cristian Rodríguez Telumbre, y hubo algunos arrestos, algunas órdenes de aprehensión que fueron libradas, pero bueno, todavía aparecen apenas los primeros pasos. ¿Cómo los valoras tú? ¿Cómo valoras estos avances? Mira, yo los valoro en sentido muy positivo por dos razones en particular. Y las dos razones significan que estamos haciendo la investigación en 3 niveles, Temoris. Antes era solo un nivel.
lo cual también lleva a la reflexión de que has podido avanzar en 3 niveles y antes solamente se estaba trabajando un nivel. Y esto lleva a una segunda reflexión. Los avances han podido ser posibles después de rupturas de ciertas prácticas indebidas que efectivamente llevaron también a modificaciones en la fiscalía, que llega un nuevo fiscal, que llega un nuevo grupo de trabajo y que nos permite entonces entender que los elementos para considerar complejizan aún más la labor de la fiscalía. Y te lo voy a decir así de fácil para que me lo entiendas. Antes estábamos trabajando en una investigación que es compleja porque es una investigación de desaparición. Es una investigación con participación de muchos actores, pero que casi todo estaba enfilado a demostrar responsabilidad, existencia, dónde están y obviamente cuál fue el destino de los desaparecidos. Hoy en día estamos diciendo es que parte de lo que se construyó en esa investigación por cuenta de algunos no era cierto. Entonces hay que investigar a esos que participaron en esa mentira. Y entonces es el segundo nivel de complejidad. Esta investigación va paralela en 3 niveles. Y desde ese punto de vista el avance es mucho mayor, porque ya sabes que no solamente hubo un delito de lesa humanidad, como es la desaparición forzada, que se tiene que trabajar y se está trabajando, sino que además hubo otros delitos de lesa humanidad, como la tortura, como inclusive todo lo que se ha referido, que lleva a trabajar en esto. Por lo tanto, seguir encontrando información sobre el paradero de los desaparecidos también es un gran avance, porque también nos permite controlar la versión anterior en el sentido de mirar qué tanta realidad tenía lo que habían dicho los presuntos responsables que fueron torturados y lo que hoy se está encontrando dentro de la investigación, que también apunta a nuevas líneas, a nuevos hechos, a nuevos responsables y a nuevas cosas. Entonces, fíjate que ahí efectivamente lo que estás diciendo es, todo esto va en provecho de la investigación. Lo que pasa es que uno quisiera tener esas respuestas de inmediato, pero al complejizarse los niveles, pues obviamente también vas teniendo respuestas poco a poco. Y esas respuestas que tú mencionas, que las dieron públicamente los organismos competentes, gobernación y fiscalía, pues lleva también a que ya tenemos un hecho confirmado frente al caso que tú mencionaste. Ahora tenemos que mirar realmente el principio, el medio y obviamente el desenlace. Entonces, yo lo valoro con mucha positividad, pero además lo valoro con mucha esperanza, porque efectivamente estás caminando en líneas que te permiten tener una sistematicidad de la investigación y eso te permite también llegar a una realidad. Ahora, Cristian sería el segundo normalista con restos identificados. Hubo unos restos que presentaron como si tuvieran certeza de que fueran de Yosivani Guerrero. ¿Cuál es la postura del GIEI al respecto de esto? El caso de Yosivani Guerrero nunca fue una demostración de ADN, nunca fue una demostración certera de ADN, fue lo que se llama un reconocimiento poblacional, se mostró como un reconocimiento de ADN para parentesco, lo cual también era una mentira, pero el caso de Yoshivani llevó a que el mismo informe dijera que había un 67% de posibilidad de que hubiera una correspondencia poblacional. Desde el principio, la afirmación de decir que ese es un reconocimiento válido es una mentira. Entonces, Yoshivani para nosotros, y el GIEI lo ha dicho categóricamente, lo seguimos buscando. Yoshivani no está identificado. Yoshivani sigue desaparecido. Y ese es un tema que nosotros desde el comienzo y desde el mes de marzo del 2016 mandamos directamente a la PGR pidiendo la sinceridad y la transparencia frente a la lectura de esa clase de dictámenes, porque se estaba desviando la atención y se estaba generando una información falsa. En aquel momento intentaron presentarles un quinto autobús, que es la clave, ustedes han insistido en que es la clave de este misterio. Les presentaron un conductor falso y un autobús falso. Mira, de todos modos es una línea de investigación que el GIEI recomendó. Se ha profundizado mucho en esa línea de investigación actualmente. Y pues estamos esperando sacar las conclusiones. Esperemos que ese tema
lo podamos por lo menos aproximándonos en el mes de septiembre-octubre, que vamos a rendir un informe a la Comisión y a la Fiscalía. ¿A qué se parecen la verdad y la justicia? ¿Cómo sabrán ustedes que han llegado al éxito de la investigación, al éxito y al final de la investigación? Bueno, esa pregunta, fíjate que tuvo enfrentados a Aristóteles, a Foucault, a muchos filósofos y sociólogos desde antaño, pero yo te diría en palabras muy sencillas, la verdad para mí es la realidad, lo que sucedió. Si eso es así, efectivamente, la justicia significará que podrá ser administrada en términos reales. Y por lo tanto, la verdad y la justicia son un binomio inseparable de cualquier investigación. Si yo no busco la verdad como realidad, como lo que sucedió, no la verdad, y por eso yo siempre hago esta aclaración cuando me dicen, bueno, y entonces en este momento ustedes están construyendo la verdad, no, estamos descubriendo la verdad. Pero construir es precisamente querer meterle o incorporarle un sesgo frente a hechos que pueden no ser. Entonces, estamos poniendo esas fichas del rompecabezas para poder decir, ya tenemos claridad de que esto fue lo que sucedió. Esa es la verdad. Si esto sucedió, ¿qué significa justicia? Entonces, justicia significa no impunidad y significa no dejar a nadie sin responsabilidad de los que actuaron en la desaparición, en el ocultamiento, en las omisiones, en los delitos de lesa, en la tortura, etc. Si significa justicia, significa que puede ser hallado el paradero de los desaparecidos. Significa que puede mirarse cuál es el nivel de cooptación y de actuación de todas las autoridades en esa zona de Guerrero. Significa que podemos decir que hay inclusive elementos que motivan a que fuerzas de seguridad pública se coopten con el crimen organizado, que también existen movimientos de crimen organizado y que están constituidos o por elementos fungibles o por elementos de poder o inclusive por elementos de poder político también, ¿no? Entonces, todo eso significa que nosotros podamos poner sobre el tapete una serie de claridades que efectivamente nos permitan decir que la justicia debe actuar en consonancia. Y desde ese punto de vista, el binomio verdad y justicia es inseparable. ¿Tienes un último comentario, un mensaje que quieras enviar? Pues el último comentario que yo quisiera dejar siempre es que en lugar de estar buscando responsables en los que queremos ayudar con la investigación, en lugar de atacar a los que queremos ayudar con la investigación, debían unirse a tratar de identificar los factores de corrupción, de crimen organizado, de cooptación, para lograr un trabajo en comunidad. Yo pienso que el respaldo que hemos recibido de la sociedad civil también significa el cariño que tiene México y la esperanza que tiene México por acabar con este flagelo que es la desaparición. Y que debemos ser conscientes del fenómeno de desaparición en todos nuestros países. Cuando nosotros seamos conscientes entenderemos el dolor del otro y ese dolor del otro significará que podamos actuar en consonancia. Así que ese es mi último mensaje. Gracias, muchas gracias, Ángela. Espero que nos podamos encontrar en México pronto, también cuando te permitan ya salir de Colombia porque tienen los aeropuertos cerrados. Espero que próximamente nos veamos. Muy bien. Gracias, un abrazo y nos vemos a la próxima. Claro que sí, un abrazote.